Hola, buenas tardes. Estamos hoy con el licenciado Leonardo Wolk. Es considerado uno de los maestros y precursores del coaching ontológico, autor del bestseller Coaching, el arte de soplar brasas, que vamos a estar hablando un poco. Tiene libros de coaching para coaches, que también vamos a estar hablando, que es su último libro. Es Master Coach Internacional, es Master certificado de ICF, de FICOP, de AEA Pro. Es licenciado en Psicología de la UBA y miembro fundador de la Sociedad Argentina en Psicodrama. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación como medio para conectarnos con colegas y con quienes estén interesados en esta conversación. Así que cuando quieras, como quieras. Un placer tenerte en este espacio y empezar a conversar con vos. Un poco vamos a arrancar por el principio y después vamos a ir yendo a lo nuevo, ¿no? A irme echando un poquito. ¿Qué fue aquello que te llevó a vos a escribir en ese primer momento? ¿Sí? Esto de coaching, el arte de soplar brasas. Ujú. Bueno, me llevó primero mis ganas de escribir y mis ganas de aportar al mundo del coaching, que en esos momentos estaba floreciente, no había mucho texto. El común de la gente, el común de los coaches, leían a Echeverría o leían a Fred Kaufman, con el que tuve el gusto y el agrado de trabajar. Este, y dije, bueno, por ahí lo que está dicho, en algún momento te cuento o les cuento, yo pensaba, estaba caminando con una persona amiga y yo le decía, pero vos sabés que yo creo que ya está todo escrito. Y esta persona me abrió la cabeza sin hacerme coaching, porque me dice, sí, pero ¿sabes qué, Leo? Nadie lo dijo como vos. ¡Wow! Y eso fue la llave que me abrió a las ganas de escribir sobre coaching y decirlo como yo. Muy lindo esto, siempre es como dar tu regalo al mundo, ¿no? Y en este nadie lo dice como vos, por lo menos lo primero que me llama la atención de este primer libro al menos, tiene que ver con este uso de las palabras que no las había escuchado antes yo al menos y tampoco las había leído hasta llegar a tu libro, esto de cuando hablas de qué hace un coach y lo nombras al coach como provocador y como alquimista Ujú. Y al- como detective. y como Digo, coach detective. es un líder, detective, provocador y alquimista. Me gustaría saber un poco más, contarle al público, que, ¿qué te llevó a estas definiciones o qué tienen estas definiciones o estas etiquetas que también le pones al coach, que me encantaron, me gusta mucho cómo suenan, pero también saber qué hay detrás, ¿no? de estas etiquetas? Eh, bueno, el detective es como un Sherlock Holmes que de pronto algún detalle que ve en algo, un objeto que está para nosotros sería una palabra, este, algo que nos dice investigar por ese lado, ¿no? Vos como detective tenés las herramientas como para, y ahí viene la otra palabra como para provocar, ¿no? Yo digo que las preguntas del coach no son preguntas para que el otro responda 2 más 2 es 4 o 1 más 1 es 2 o sí o no, sino que las preguntas del coach son una invitación a la reflexión del coachee o del cliente. En ese sentido, somos provocadores, porque prestamos preguntas. Muchas veces haciendo broma, alguien me dice, che, ¿vos qué haces? Yo presto preguntas.
pero son esas preguntas que provocan e invitan a la reflexión del consultante. Y el alquimista, fundamentalmente, es una palabra fundamental porque el alquimista es el que transforma, ¿no? Entonces el coaching o el proceso del coaching es un proceso transformador, pero es un proceso de qué es lo que transforma. Desde mi visión, desde la teoría de esto, es transforma el observador. No es decirle que puede hacer esto o puede hacer lo otro, sino va a transformar el observador que es el otro, porque desde ese observador podrá tomar otro tipo de decisiones y otro tipo de acciones. Es cómo estás observando el mundo desde este momento y desde este lugar donde te encuentras. Y después de una sesión o después de un proceso de coaching, al transformar el observador, también decidimos acciones diferentes. Interesante y me quedo. Esto último que dijiste, que es transformar el observador y contar un poquito ahí tal vez de aprendizaje. Y hay otra palabra, ¿no? Nosotros jugamos mucho con las palabras y Uh-huh. otra de las palabras que también trajiste es esto de prestar las preguntas, ¿no? Uh-huh. Qué diferente suena al, ya provocador me sonó diferente a desafío, ¿no? A desafiar, que es la pregunta más común que se suele utilizar. En cambio, el provocador es como provoco algo, va a suceder algo con la pregunta que voy a hacer. Y me gustó como el rol de coach también, ¿no? El yo te presto la pregunta. Uh-huh. No, no es que yo la hago, sino que yo te presto la pregunta. Me No es gusta que mucho yo eso. la hago, ni tampoco sé la respuesta. Puedo intuir la respuesta, puedo inventarme una posible respuesta, pero cuando alguien me comparte algo, alguien, cuando digo alguien es un cliente o un coachee, ¿no? Me comparte algo, simplemente la pregunta de ¿por qué crees que te pasa esto? ¿Para qué crees que te está pasando esto? Y ahí escucho la reflexión del coachee y desde dónde me está respondiendo, desde dónde él está observando como para poder responder eso que me está diciendo. Y yo lo invito a través de las preguntas a abrirse a la posibilidad de observar de una diferente manera. Probablemente, generalmente es como yo soy, como él, el otro, es un ser contribuyente con aquello que está pasando. Me encanta esto, ¿no? Es partícipe también de eso que está pasando, Uh-huh. ¿no? Es como contribuyente y por ahí podríamos tomar alguna de las ideas claves del rol de coach, ¿no? Esto de prestar las preguntas, esto de ser contribuyente de lo que le está pasando, ¿no? A quien tenemos enfrente. Uh-huh. Claro, nos transformamos en él o ella, son co-creadores de la situación y nosotros con nuestro rol vamos a ser co-creadores de una posibilidad de una respuesta diferente. Está buenísimo y pensaba, esta respuesta diferente, sumándolo a a este cambio observador que decíamos como aprendizaje también, ¿no? Eh, Está bueno y ahí se me ocurre esto de ser parte y estar aparte, Mm, porque en definitiva yo contribuyo, pero también ese aprendizaje, ese cambiar de observador, es parte de lo que le pasa a la otra persona, ujú, que a mí también me puede pasar, ¿no?
ahora son diferentes. Sí, sí, es así. Le pasa a la otra persona y cualquier otro ante esa situación a lo mejor no le pasaría esto. Le pasa porque tiene una manera particular de ser y de estar en el mundo. Y nuestro rol como coaches no es decirle al otro cómo ser o cómo estar en el mundo. Porque los coaches a veces también tenemos nuestras dudas, nuestras preguntas, a veces no sabemos qué hacer con nuestra propia vida, mal podemos decirle al otro qué y cómo tiene que hacer la suya. Muy, muy interesante ahí. Y por ahí la dejamos en suspenso para cuando hablemos de eso, cómo llegar a la supervisión, ¿no? Porque en esto también me lleva a... eh, también está lo que le pasa al coach dentro de la misma sesión, ¿no? Que por ahí sostenemos, por eso decía esto de ser parte y estar aparte, ¿no? Como sostener el rol de coach y también a mí me pasan cosas con eso, entonces poder sostenerlo en suspenso y seguir sosteniendo esta provocación y esta alquimia con la relación que estoy teniendo en ese momento, ¿no? Como sostener ambas cosas a la vez. Sí, por eso es muy claramente diferente, estoy pensando ahora, al rol del consultor. El coach no es un consultor. El consultor es aquel que ofrece sus servicios porque sabe o conoce de determinadas cuestiones y es consultado por eso. Nosotros tenemos que ser más humildes y decir, yo no sé de todo. Como consultor, yo sé de coaching y sé de esto que estabas diciendo recién y tengo que saber de que a mí me pasan cosas también cuando estoy en la atención del otro y cómo poder desligarme y no entrar a mezclar cosas entre lo personal y lo del otro, ¿no? Me encanta esa mirada, ¿no? Porque nos da, en principio, tomar algo que alguna vez le escuché por ahí a Marce Krinsky, ¿no? Esto de em, humanizarnos con el otro, bueno, no es que a mí no me pasa nada y yo puedo sostenerme en esta disociación y estar todo el tiempo. A mí también me pasan cosas en esto que tendré que verlas en otro momento y poder ponerme en rol. Ahora sí, sé que también me pasan cosas en esta relación. Me parece súper interesante desde ahí eh, esto de poder ver el rol y también saber qué hacer con eso que me pasa durante una sesión, sea cual fuere. Ujú. Sí, esto, por ahí me meto en otro campo, que no es nuevo, esto no es el coaching, esto es tan viejo como, o antiguo como el psicoanálisis mismo. Vos sabés que yo sigo teniendo dos roles, el del coach y el de psicólogo, psicoanalista, psicodramatista, que estoy enamorado de ese rol que tengo. Y desde la época freudiana, allá lejos en Viena, él empezó a darse cuenta y a mencionar lo que es la transferencia y la contratransferencia. No, estos son términos que vienen desde el psicoanálisis, pero que también aparecen en la relación con el otro en la sesión de coaching. Vos me leíste el último libro, el de Coaching para Coaches, donde hablo de la supervisión y ahí hablo de la transferencia y la contratransferencia. La transferencia, rápidamente, para quien nos pueda escuchar y no entiende esto, es todo lo que le pasa transferencialmente al paciente en relación al coach, al terapeuta. Y la contratransferencia es qué nos pasa a nosotros, psicoanalistas, psicólogos, en relación al paciente. Y poder tener claro esto para no contaminar el vínculo, no contaminar la sesión. De pronto, en medio de una sesión, yo puedo empezar a sentir enojo y me pregunto, a ver, ¿este enojo es algo mío
estoy enojado con algo que dice el paciente, o estoy enojado con algo porque me peleé con el vecino, o estoy percibiendo algún enojo del coachee o del paciente que no está presentándose en la sesión. Pero yo estoy percibiendo algo que se llama esto, la contratransferencia, y después veré cómo lo incluyo o no lo incluyo en medio de la sesión. Simplemente a veces puedo preguntar, ¿podría ser que en este momento haya algo en lo que estás diciendo que te enoja? O, ¿no? Como así, preguntas ingenuas, pero bien potentes, ¿no? Esto es otra cosa que yo digo, a mí no me gusta mucho hablar de preguntas poderosas. Se habla mucho de preguntas poderosas, y el powerful y el... Yo creo que es un término que es más yankee, a mí me gusta más de hablar de preguntas desafiantes. Por eso digo que el coach es un provocador, porque presta preguntas desafiantes para el otro. Y un poco ahora que trajiste estas otras profesiones, me surgen varias preguntas, pero vamos con la primera, así vamos de a una. ¿Cómo complementás las dos? Porque en el coaching podés utilizar psicoanálisis porque vos estás capacitado para eso, si bien el coaching se separa bastante de lo que es la psicología, y si querés podemos hablar un poco de eso, y cómo se complementa el psicoanálisis que haces con tu rol de coach, ¿no? No, no, no se complementan. Coaching es coaching y psicoanálisis o psicoterapia es psicoterapia. Y esto hay que tenerlo muy clarito, porque yo públicamente lo denuncio. Hay muchos coaches que están haciendo ejercicio ilegal de la profesión de psicólogo. Y esto genera, no porque yo sea psicólogo, pero genera mucho enojo por parte de los psicólogos contra los coaches. No terminan teniendo claro qué es el coaching, pero sí se ven como amenazados en su rol y en su ejercicio profesional. Coaching es coaching y trabaja con herramientas y distinciones del coaching, y psicoterapia es psicoterapia y trabaja con las distinciones y herramientas de la terapia, de cualquiera de las líneas que uno elija hacer, ¿no? Porque en psicoanálisis o en psicoterapia tenés lo freudiano, lo kleiniano, lo gestáltico, hay muchas escuelas. De la misma manera que aprovecho esta oportunidad para también aclarar que, por ejemplo, mi orientación, yo soy un coach ontológico. ¿Por qué? Porque escucho y observo a partir de la ontología del lenguaje. Pero hay muchas otras formas de hacer coaching que no son ontológicas y son respetables también. Igual que en psicoterapia, hay muchas formas de hacer psicoterapia y son respetables. La cuestión es cuál es aquella línea con la que yo voy a elegir trabajar. Desde dónde voy a escuchar, desde dónde voy a observar como rol, ¿no? Me encanta esto que traes también, porque hay como este enojo que vos decís dando vueltas de esto de un ejercicio por ahí erróneo, pero que está bueno para delimitar el rol, Ujú. ¿no? Esto que estoy haciendo lo hago desde este lugar y estas son mis competencias en este lugar. Como tenerlo bien claro tal vez. Y empezar desde nosotros, desde ese rol, poder delimitarlo bien, ¿no? En Ujú. este caso que vos traías las dos profesiones, y una tiene una forma de hacerlo y la otra tiene otra forma de hacerlo. Una declara determinadas competencias adquiridas y la otra son otro tipo de competencias. Y también pensaba en eso sería en el cómo lo abarco, ¿no? Desde mis habilidades, cómo abarco cada rol. Y también puede ser, o por lo menos hablando con otros, es en el qué trae la persona, en cuál va a ser
el rol que voy a tomar o cuáles van a ser las competencias o habilidades que más lo van a acompañar con lo que traiga la persona. Ujú. ¿Puede ser desde ahí también? Sí, 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 es tener muy claro que tengo un límite. Y es muy, muy importante esto, porque hay algunas personas que a mí me ha pasado, que vienen a coaching porque me piden coaching o porque el, el, el jefe, el gerente, la institución, me falta la palabra, bueno, aquel que avala o que va a pagar ese proceso de coaching, no pidió terapia para esta persona, pidió coaching para esta persona. Y esto lo aclaro, lo dejo muy clarito desde el inicio, en el primer encuentro con el interlocutor, sea coach o paciente, ¿no? Este, y a veces ofrezco, le digo, mira, si querés esto que estamos hablando aquí en coaching, si querés, lleváselo a tu terapeuta, y si me quieres llamar, estoy a disposición también. Esto también está bueno, ¿no? Poder hacerlo interdisciplinario. También, ¿no? Quienes por ahí Sí, no esto, siempre, no siempre se necesita, no siempre es requisito, pero en algunos casos sí lo es. esto de tener claros los límites para saber de, bueno, esto basta acá y el resto por ahí se puede ver con otra persona, ¿sí? Con otro Sí. tipo de profesional. Sí, sí. Por eso vos hablaste antes de mi último libro o mencionaste la palabra supervisión, que es lo que yo estoy haciendo y lo que planteo. Yo digo que es requisito para los nobles coaches, para la gente que tiene poca experiencia, en el inicio del ejercicio profesional, y después en otros casos no, también es válido, poder supervisar, poder llevar esos primeros casos que estoy atendiendo como coach y hay algo que por ahí no entiendo o no me doy cuenta, y la mirada del supervisor me permite ampliar mi propia mirada o le permite a mi cliente ampliar su propia mirada como coach. Es lo Me- mismo que yo cuando me recibí de psicólogo allá en la prehistoria, lo primero que yo siempre digo, yo ponele, le cobraba al paciente con la mano izquierda, iba y le daba al supervisor con la mano derecha. ¿Por qué? Porque la supervisión es un espacio de aprendizaje, no tiene un objetivo policial persecutorio, sino es dónde puedo seguir aprendiendo. Y voy a seguir aprendiendo a partir de supervisar estos casos que estoy teniendo y que a veces como coach no sé qué hacer, qué decir. Y muchas veces mi pregunta en la supervisión es al coach que está supervisando, le digo, y cuando pasaba esto en la sesión, ¿vos qué sentías? ¿Cuál era tu emoción en ese momento? me parece súper importante esto que traes para el desarrollo profesional, para el desarrollo de la profesión, que tal vez en Argentina tienen menos años que el ¿Mm? psicoanálisis o que la psicología o Claro. que cualquiera de las otras disciplinas que estamos hablando hoy. Y, y me parece súper importante poder tener esto y tenerlo claro, como bien vos lo dijiste, tal vez al principio, sobre todo, Ujú, cuando no, cuando tenemos todas esas dudas o esas inseguridades de no saber si aquello que estamos haciendo, y sobre todo esto otro que dijiste, que es nuestro espacio de ceguera, ujú, nuestro espacio de ceguera justamente por falta de práctica, sea lo que sea que practiquemos, sea cual sea la profesión que tomemos, qué sé yo, mi primera carrera fue la contabilidad, ¿no? Mis primeros clientes no fueron los mismos que los últimos que tuve hace unos años, porque claro, mi experiencia adquirida fue otra. Y tal vez claro. una supervisión al principio de la carrera hace que esos espacios de ceguera se vuelvan visibles y poder traer este aprendizaje, esta transformación. Ujú. Sí, hay una frase que yo la repito permanentemente, este,
te la presto para que la uses, pero va con el copyright de Leonardo Walt, y yo digo que la sesión como evento terminó, pero como proceso continúa. Y continúa en la próxima sesión, continúa en este andar juntos que tenemos con el otro. Me encanta y también me lleva a esto, ¿no? Eh, eh, que para mí el número es infinito porque lo llevo por ahí a lo personal también. En cuánta cantidad de procesos podemos estar, ¿no? Como que todo el tiempo estamos en un proceso de aprendizaje de algo, ¿sí? En este caso de la profesión también, sea cual fuere, lo pensaba en cualquier tipo de profesión. Me parece que siempre estamos en ese proceso de aprendizaje y poder tomarlo así eh, nos da el desarrollo de la profesión también, ¿no? Y el desarrollo de la profesión y el desarrollo como profesionales, como si fuese algo que se nutre mutuamente. Ujú. Esto Sí, que la sí. profesión se nutre de los profesionales y los profesionales de la profesión. Desde, desde ahí. Nombraste el psicodrama. Un Nombre el poquito. psicodrama. Así que, ¿de qué se trata el psicodrama? Bueno, el psicodrama es un procedimiento, es una técnica este, que se utiliza mucho en psicoterapia. Yo la utilizo, yo me defino como psicodramatista también. El psicodrama, rápidamente, pues si no hay mucho para hablar, el psicodrama fue creada por un señor que se llamaba Jacobo Levi Moreno. Moreno fue contemporáneo de Freud. Los dos vivieron en Viena prácticamente en los mismos años. Pero mientras uno estaba desarrollando el psicoanálisis, el otro, que era médico, estaba desarrollando el psicodrama. El psicodrama es un procedimiento que se puede implementar en terapia y yo lo estoy implementando en las sesiones de coaching. No en todas las sesiones, en algunas donde entiendo que puede ser útil dramatizar o psicodramatizar, lo implemento. Y el psicodrama consiste en poner en acción. Es como subir a un escenario y asumir diferentes roles. Hay muchas técnicas que se implementan dentro del psicodrama, es un procedimiento y dentro del procedimiento del psicodrama hay técnicas psicodramáticas. Por ejemplo, el soliloquio, el doble, el doblaje. Hay muchas técnicas. A veces pasan sesiones que no lo utilizo y otras lo utilizo donde creo que puede ser necesario porque puede permitir a ampliar la conciencia. Entonces de pronto digo, bueno, a ver, vamos a ver esta escena donde estabas vos con tu jefe y con el presidente del grupo empresario. Y ya con esto, cuando hago esto, ya me pongo en acción, ya me levanto, porque voy a usar el espacio que tengo y voy a decir, bueno, ¿dónde estaba? Aquí estaba el escritorio, y ¿dónde estabas vos sentado? ¿Dónde estaba el presidente? A veces trabajo con colaboradores, sobre todo cuando hago psicoterapia en grupo, pero cuando no, o psicodrama, o coaching grupal, perdón. Y cuando estoy solo, tengo objetos como almohadones, ¿no? Y los almohadones a veces ocupan diferentes roles. Tengo un almohadón, estoy solo en una sesión de coaching, pero hay dos personajes más en la escena que él me contó. Entonces le digo, bueno, el almohadón rojo va a ser tu jefe. Vos vas a ser vos y aquí sentado estaba el presidente. Contame qué distancia, ponelos como a qué distancia estaban uno del otro. Voy haciendo lo que se llama una técnica que es caldeamiento. Voy caldeando, voy preparando la escena que después se va a jugar
y después le voy a pedir a él, ponerle que, o a ella, que tome el rol. Bueno, ahora vos vas a ocupar el lugar del jefe, de tu jefe, que está en esta reunión en la que a vos te pasó tal cosa. ¿Qué crees o suponés que estaba pasando con el jefe en ese momento? Y habla desde ese lugar. Y después le pido un cambio de roles y lo pongo en lugar del presidente y después lo vuelvo al rol de él y juego con diferentes técnicas. Hay muchas técnicas para implementar en una sesión de psicodrama. Y después cuando termina la escena, volvemos cada uno a su lugar y trabajamos sobre eso que apareció. Y sobre todo con las emociones de este paciente o coachee. ¿Fui medianamente claro en lo que te... Sí, pensaba en este ejemplo que trajiste, em, que es un proceso más allá de lo interesante que es esto de jugar diferentes roles y cómo este cambio de observador lo pensaba como mucho, por lo menos tal vez desde mi forma de aprender, ¿no? Mucho más rápido desde el aprendizaje que puedo tomar cuando tomo los diferentes roles, el experienciar un rol diferente, la información que me trae, cómo voy cambiando de observador de la misma situación en ese mismo momento, ¿no? Es como la cantidad de información inconsciente que puede Claro, bajar. Y una de las cosas que me traía es cómo por ahí acelera los procesos en una sesión o puede eh, llevar a otro nivel, ¿no? Porque ese observador fue tan experiencial que al trabajar las reflexiones, la conclusión, las emociones que eso fue trayendo, por ahí va a otro lugar que tal vez en la conversación o en el darnos cuenta desde el lenguaje puede llevar un poco más de tiempo, ¿no? claro. Mira, no, mi objetivo no es vender, ¿no? Los libros se venden solos, pero te digo, en mi último libro, Coaching para Coaches, Teoría y Práctica de la Supervisión, yo cuento casos, ahí escribo sobre casos, y si no me equivoco, el primer caso que cuento fue una escena psicodramática que yo llevé a cabo en un congreso con uno de los participantes de ahí del evento, ¿no? Y entonces, a veces yo trabajo con yo auxiliares, con gente entrenada para asumir diferentes roles. Pero si no, en ese momento lo que hicimos fue esta persona había diferentes roles en la escena y él los eligió. ¿Quién podría ser de tal? Y aquel. ¿Y quién podría ser este otro rol? Y los invitamos a subir al escenario y ahí hicieron el rol que él les había asignado. Moreno era un loco lindo, creativo, loco por lo creativo, ¿no? Él jugaba con los niños en los parques de Viena y los hacía jugar con esto. Y dicen, yo no creo que haya ocurrido de verdad, no creo, pero dicen, que creo que es algo ya un mito, que alguna vez Freud y Moreno se encontraron, se cruzaron, y que Moreno le dijo a Freud con todo respeto, ¿no? Le dijo, doctor, mientras usted analiza los sueños de sus pacientes, yo los invito a soñar. Maravilla, ¿no? Me parece fantástica. Pensaba, mientras vos lo decías, de qué linda época para viajar en el tiempo y por ahí aparecer en esa frase Sí. o Siempre prendiendo sueño la con esto. A pipa. mí me dicen, ¿con quién te gustaría tener un encuentro? Pero por supuesto que con Sigmund. Y mira, Moreno, si no me equivoco, con todo lo que... No, no, este no fue Moreno, este fue otro que dijo, refiriéndonos a Freud, ¿no? El hombre en busca de sentido, el autor, se me piantó en este momento el nombre. Ay, bueno, no recuerdo, es alguien muy, Un muy ingeniero, conocido. ya me voy a acordar. Me está faltando ese nombre, ¿no? Pero refiriéndose a Freud,
él decía, los que vinimos después, ¿no? Somos todos enanos montados sobre las espaldas de un gigante. Víctor Frankl. Frank, eso, gracias, gracias, porque si no me mato, me suicido. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Trayéndolo Frank, a Freud in situ es el furcio. sí, En las lagunas estas que nos pasan a veces, sí. ¿no? Y Muy Frankl dijo con mucho respeto, ¿no? Y reconocimiento diciendo, somos todos enanos, podemos mirar más lejos porque estamos subidos en las espaldas de un gigante. es maravilloso, maravilloso eso. Me quedaba también en esto de eh, el análisis versus el juego, ¿no? Que nos traen distintas formas de aprendizaje. Ahora también va en formas de aprender y en elecciones propias de aprendizaje. Eso, ¿no? Como lo pensaba desde el coachee ahora, ¿no? Desde el rol de coachee es cuál es la forma en la que yo aprendo más rápido como coachee, ¿no? ¿Cómo es? ¿Analizándome, analizando esto o jugando un rato haciendo este roleplay? ¿No? ¿Cuál es mi forma, sobre todo en esto que cuando hablaba del psicodrama yo me lo imaginaba más experiencial, que tal vez es mi preferencia de aprendizaje, que no significa que los demás no tengan otras o que sea la mejor, sino es simplemente una forma más de aprendizaje, más Sí, allá sí, de... y una forma que elegimos de cómo, con qué instrumentos trabajar en nuestro rol. Interesante, interesante desde lo lúdico y lo pensaba también a nivel social, esto que hacía Moreno con los chicos en la plaza. Tal vez es nuestra forma más primaria de aprender, nuestras habilidades sociales es lo primero que aprendemos jugando y es una de las primeras cosas que tal vez nos da la escuela, ¿no? Desde lo social como habilidades o desde lo relacional también. Lo pensaba desde ahí y desde una edad temprana la cantidad de observaciones que puede haber hecho sentado en esa plaza con los chicos jugando, ¿no? Ujú. Súper, súper interesante. Otra de las cosas que quería traer tiene que ver con las diferencias de explicaciones que nos damos de las cosas que nos pasan, ¿no? Esto de las explicaciones tranquilizadoras versus las explicaciones generativas. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo las diferenciamos o cómo podemos diferenciarlas de alguna manera? Eh, es muy simple, muy fácil. Volvé a leerme en el primer libro, ahí hago muy bien clara esta distinción. Este, las explicaciones tranquilizadoras son aquellas donde ponemos la responsabilidad en el otro. Esto pasa porque mi jefe, esto pasa porque mi esposa, esto pasa. Esos son tranquilizadoras, me tranquilizan, en realidad no me tranquilizan, pero estoy poniendo esto ahí afuera. Las generativas son aquellas que tienen que ver mucho con el concepto de responsabilidad, que es cómo estoy contribuyendo con aquello que esto que pasa, por lo que pasa o por lo que deja de pasar. Cómo soy un factor contribuyente y ahí me tengo que asumir en la parte de responsabilidad que me corresponde. Este, Fíjate, esto es algo que yo trabajé muchos años con Fred Kaufman, casi cuando se hablaba poco de coaching, 1996 hasta el 2000. Y yo estoy muy agradecido a Kaufman, porque me abrió esa posibilidad, fui a Estados Unidos, etcétera, etcétera, y hasta hoy estoy agradecido con él. Y él tenía un ejemplo, tengo que dar quién es a quién corresponde esto, ¿no? Como darle
él, nada, sostenía delante de los alumnos, decía, che, ¿por qué cae esto? ¿Por qué cae este objeto? Y hay dos explicaciones. Esto cae porque la atracción de la Tierra hacia el objeto y la masa, esto es una explicación y es válida, no estoy mintiendo, esto cae porque, pero también hay otra explicación que es esto porque cae porque lo solté. Ahí estoy asumiendo responsabilidad. Esto es una explicación generativa. Lo otro es una explicación tranquilizadora. Si no hubiera atracción de la masa porque las líneas, esto no hubiese caído. La culpa la tiene la energía. Y lo Me mismo cuando encanta, aparece en las me, organizaciones. Cuando hacemos coach y yo trabajo mucho en organizaciones, equipos, etcétera, etcétera, hay mucho de este tipo de explicación. El me- 70%, por no menos, el 70% de los conflictos organizacionales, empresariales, de organizacionales, pues va más allá de la empresa, tienen que ver con temas conversacionales. súper. No tiene que ver tanto con las competencias técnicas, sino con las competencias conversacionales de los sujetos que hacen a ese grupo, a ese equipo, a esa organización. Ahí me lleva de vuelta a esto que traías de la responsabilidad, ¿no? Primero, esto de hacernos cargo de la parte que nos toca un problema es como empezar a solucionarlo, porque una vez que yo me hago cargo y me puedo hacer responsable de eso, puedo hacer algo con eso. Mientras yo no tenga inferencia en eso que pasa, porque pasa con algo de afuera, porque es la gravedad, no hay mucho que pueda haber, ¿no? Otra vez queda como esto del espacio de ceguera o la transparencia. Ahora, en esto que traías vos de la organización, lo que pasa en estas conversaciones, o estamos esto de una conversación de distancia, ¿sí? Eh, Me lleva nuevamente a la responsabilidad. Esto de definir el rol y de hacerme cargo de la parte que me toca, de lo que está sucediendo afuera mío, o cómo co-creo con esto que está pasando, como poder verlo primero, tenerlo como visibilizado. Lo pensaba que tal vez dentro, nuevamente desde lo sociológico y las organizaciones, ¿no? Esto de que en la organización tal vez es como más fácil encontrar esto en la cual el responsable es otro, es la organización, como si la organización se manejara sola en las relaciones o en las conversaciones. Y, el, y ese tipo de pensamiento que me lleva a determinado tipo de conducta que hace que estas explicaciones sean más bien tranquilizadoras que generativas, tal vez es como la primera venda, ¿no? A sacar. Mm. Esto de empezar a ver, bueno, a ver cuál es mi parte en esto, más allá de la organización o más allá del grupo con el cual trabajo, ¿no? ¿Cuál es mi parte en esto? Como pregunta. Mm. Sí, sí. ¿Cómo soy un factor contribuyente con aquello que me está pasando? Me encanta desde lo sistémico, ¿no? Esto es factor contribuyente de los sistemas a los que pertenezco. Me gusta mucho eso. Bien. Y esto antes de continuar, les vamos a decir a quienes nos están viendo del otro lado que nos dejen las preguntas, que compartan, que nos pongan me gusta y que las preguntas se las hacemos llegar a Leonardo también. ¿Sí? Así él les puede contestar directamente. Se las hacemos llegar a él. Quería volver a esto de la supervisión. Hay un tema que vengo hablando con varios coaches últimamente que tiene que ver con el feedback y la aceptación de feedback, que un poco también hablas en el primer libro, ¿no? Y tal vez como lo vemos desde PNL, desde la programación neurolingüística,
el feedback tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, con esto que traes vos con la supervisión, ¿no? Es mi espacio de aprendizaje. Yo no puedo enterarme de lo que tengo en espacio de ceguera si alguien que no sabe la habilidad no viene y me lo dice, de alguna manera. O que tiene más experiencia o que de alguna forma tiene la habilidad ya adquirida, ¿no? Incorporada, como para decírmelo. Y también pasa bastante que la línea de feedback, no digo que se dé en el caso de la supervisión, pero sí eh, en casos concretos de coaches, que esta línea de feedback como que pasa más allá, que a veces terminan siendo juicios en vez de realmente por ahí hechos o tener en cuenta determinadas estructuras o determinadas competencias sobre las cuales estoy dando feedback. O la otra que también se da a veces es el permiso implícito o no, sin tener Yo en te cuenta la diría, mira, disponibilidad este distinta. es un muy buen ejemplo de lo que yo podría hacer en una sesión de coaching. ¿Cuál es la pregunta concreta que al respecto querés compartirme? Esto del aprendizaje colaborativo y el feedback. Quiero saber cómo el feedback ayuda o acompaña a la profesionalización y también tener en cuenta esto del permiso y la autoridad que le damos al feedback en eso, ¿no? Sigo sin entender. Y te lo estoy haciendo adrede porque para el día de mañana, salvo que tú borres todo esto cuando lo vayan a editar, pero mm, si yo fuese el coach, ya en este momento me fui. Estoy pensando a ver qué voy a hacer dentro de un rato a tomar un café. Concretamente, ¿qué quieres compartir con la audiencia o cuál es la pregunta que quieres hacerme? La pregunta es, ¿cómo me ayuda el feedback a mejorar mi rol profesional? Es que el feedback tiene justamente ese objetivo. El feedback no es el espacio o la herramienta conversacional para retar a un otro, para enojarse con un otro, sino que también apunta a poder generar un cambio a partir de una o de varias observaciones. Porque yo cuando doy feedback tengo que tener hechos en los cuales me estoy basando para poder darte feedback. No puedo darte un feedback y decir, mira, yo creo que tú eres, o yo creo que en estas circunstancias lo que ha pasado. Esa es la creencia del coach. Es a partir de estos hechos, A, B, C, D, F, lo que sea, mi opinión es tal cosa. Hay algo que yo escuché mal, hay algo porque también cabe esta posibilidad que yo haga una interpretación errónea de los hechos. Y entonces finalmente cuando yo doy feedback es esto que te estoy diciendo, mm, soy claro, te hace sentido, te queda alguna duda, porque todo esto puede ser algo creado por nosotros, ¿no? Pero doy feedback porque quiero que algo que está pasando pase de otra manera. O si estoy muy satisfecho con algo que está pasando, voy a dar feedback para justamente estimular, alentar, positivizar al otro. No solamente dar por sentado, bueno, eso es lo que tendrías que haber hecho, eso es lo que... No, sino quiero compartirte que estoy sumamente satisfecho con con lo que estás haciendo, con lo que estás generando, con lo que hiciste, con lo que propusiste, me parece, ¿no? Doy feedback para alentar a un otro o para generar algún cambio en el otro. Esto lo pensaba en incluir el reconocimiento, ¿no? En el feedback. Que esto es lo que quiero que siga sucediendo, entonces motivo de esa manera. Lo pensaba también en esto de las conversaciones en las organizaciones, cómo se puede dar por sentado
o solo marcar el error o dar por sentado que lo que sucede es lo que tendría que pasar. Y para cerrar esto, vamos con dos cosas. Primero, para que te encuentren, vamos a dejar tu página en la caja del video. Así ellos, quien quiera contactarse con vos, te puede encontrar por ahí. Yo siempre tengo, por una cuestión de respeto, siempre, siempre, siempre respondo. Por sí, por no, para más tarde, pero siempre respondo. Así que cualquiera que quiera escribirme, también mi página es leonardowalk.com o la que ustedes vayan a incluir ahora Sí, sí, esa, vamos a escribir esa misma, va a quedar acá en la caja para que se puedan comunicar con vos quienes tengan ganas. Ok. Y, y para cerrar, ¿en qué cambió tu vida o en qué se modificó el estudiar coaching? Eh, ampliar mi mirada. Básicamente fue eso, ampliar mi mirada y aprender mucho de lo que era el ámbito organizacional, el ámbito empresario, que es lo que yo hago como coach, no como terapeuta, sino como coach. Aprendí mucho ahí y al aprender mucho al respecto, amplié mis posibilidades de observación. Muchísimas gracias. Un placer tenerte acá en Compartiendo Espacios. La verdad, un placer escucharte. Muchas gracias por todo lo que nos traes. Bien, me alegro que te haya gustado. Ojalá que el día de mañana quienes nos vean también tengan el mismo gusto que tienes en este momento. Yo estoy muy agradecido también con vuestra invitación y seguimos en contacto por lo que sea y para lo que sea. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Que sigas muy, muy bien y un saludo a todos los que algún día nos escuchen.